Gracias. Ok, hermanos. Deuteronomio, este libro, significa segunda ley. Y ahí es donde estuvimos la lectura. Capítulo 6. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y luego dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlas. Muy paralelamente dice este versículo a lo que dice el apóstol Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos o engañándoos a vosotros mismos. Versículo 2, ¿lo pueden leer? Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que hoy te manda, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, era necesario volver a repasar esta porción de la Escritura, ya que el título tiene que ver con recordando estas cosas. Es bien importante que nosotros vayamos a veces atrás para recordar ciertas cosas de nuestra vida, las cuales nos pueden llenar de satisfacción, pero hay veces que no queremos recordar ciertas cosas también, porque esas nos van a llenar de zozobra. Y nuestra mente es una mente tan finita que creo yo que conforme van avanzando los años, tal vez en un servidor, esa memoria va perdiéndose poco a poco. Hay que ejercitarla, hermanos, hay que ejercitarla, pero ciertamente se nos van olvidando ciertas cosas. Y necesitamos a veces una fotografía o un video y empieza tu mente a recordar muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes no vieron ahí un video que subió el hermano Gerardo? Los que ven redes sociales, muchos sé que no ven redes sociales. Y por ahí subió un video de un aniversario de la iglesia o una recopilación de aniversarios, si lo vieron por ahí. Y mi mente se fue a esas fechas cuando iniciaba yo en la vida cristiana. Y pude ver en las bancas algunos hermanos que cuando los vi mi corazón se compungió. Y dije, mira, ahí está el hermano, ahí está la hermana. Hermanos que dejaron huella, a lo menos en mi vida, por ser fieles al Señor. Y otros que por alguna razón dejaron las filas del cristianismo. Y es importante recordar. Entonces, hermanos, como introducción quería mencionarles esto. Y el título es Recordando estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Sí? Vamos a ver en la segunda carta del apóstol Pedro, si son tan amables, este tema. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, hermanos. Dice aquí la escritura cosas muy interesantes. Casi le estoy tomando el tema al hermano. ¿Se acuerdan que hay un hermano que nos está compartiendo acerca de esto? Hermano Rogelio. ¿Sí? Pero la Biblia es tan amplia y tan vasta que nos vuelve a enseñar una y otra vez muchas cosas para nuestro beneficio. Entonces, en esta carta descansamos ahí el título de Recordando estas cosas.
Después de la introducción que utiliza sin duda Pedro, presentándose como un siervo y un apóstol del Señor, y sus buenos deseos para las personas a las que iba dirigida esta carta, diciéndoles: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Llega en el versículo 3, hermanos, recalcándonos por lo menos 3, 4 veces una misma frase. Y quiero decirles, hermanos, que cuando la Biblia enfatiza varias veces algo, eso indica que tenemos que poner atención. Las personas aprendemos a través de la repetición, hermanos. Un niño aprende a través de la repetición constante, ¿sí o no? A un niño tiene que estarle diciendo siempre lo mismo: hey, cuidado, hey, no hagas esto, hey. Y empezamos a darle instrucciones repetitivas. Llegan a la adolescencia y ¿qué tenemos que seguir haciendo? Lo mismo, decírselo una y otra vez. Llegan a la juventud y ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Exactamente lo mismo. Pero en ese momento ellos empiezan a rebelar. Y luego dicen: ¿otra vez me vas a decir lo mismo? Algunos son más osados y dicen: ya vas a empezar con lo mismo. Ya me lo sé de memoria. Y algunos suben más el tono y ya utilizan palabras hirientes para con los padres, ¿sí? Y es ahí, hermanos, donde tenemos que tomarnos de la mano del Señor y en amor corregirles esa actitud. En amor decirles: no me importa, porque luego se enojan, ¿sí? Luego se enojan, ahí hacen su berrinche. Pero no importa, hermanos, no importa cuántas veces tengamos que decirle las mismas cosas, porque es por su bien, es por su bien. No lo entienden ahorita, pero lo van a entender más adelante. Así es que yo te invito, hermano, para que cuando tengas que girar alguna instrucción, y sobre todo instrucciones bíblicas, te mantengas firmes. No importa que se enojen, no importa, la Biblia lo enseña y hay que decírselos. Y el apóstol Pedro dice aquí en versículo 3, como todas las cosas, ¿recuerdan el título? Recordando estas cosas. Busqué en el diccionario, sí, de esta palabra, de esta frase, cosas, porque es muy amplio el término, pero el diccionario nos ubica un poquito. Cosa, ¿sí? ¿A qué se refiere? Esta palabra es aquella con la que se designa todo aquello que existe o que tiene entidad, según el diccionario, ya sea material o inmaterial, ya sea real o imaginario, concreto o abstracto. Esto implica que tiene que ver con objetos, con seres vivos, con pensamientos, con sensaciones, con emociones, con acciones, sucesos, qué sé yo, ¿sí? Hablando de estas cosas. Puede ser algo material o no. Puede ser algo emocional o no. O sea, es una palabra muy amplia, un término muy amplio, ¿sí? Es como cuando tienes un dolor por la partida de un ser querido y tú dices: es que me duele aquí, pero no sabes en realidad qué, pero te duele y ahí está. Algo parecido. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice: como todas las cosas, ¿sí?, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Encontramos primeramente aquí en el verso 3 esta frase: como todas las cosas que pertenecen, y empieza a narrarnos detalladamente a la vida y a la piedad. Hermanos, históricamente sabemos que el apóstol Pedro era un hombre impulsivo, ¿verdad que sí? Era un hombre aguerrido. Algunos dicen que su rostro era un rostro poco amigable. Las apariencias engañan, hermanos, las apariencias engañan. Algunos dicen que era un hombre mal encarado, de esos que dices de pocos amigos y que le pensarías tal vez para acercarte con él. Y tal vez lo era, pero
conforme fue moldeando el Señor su vida, era un Pedro totalmente diferente. Hermanos, quisiéramos en las iglesias muchos Pedros, A veces lo criticamos. Ay, Pedro, una de las clásicas de todos nosotros hacia Pedro. ¿Cuál es, hermanos? Una crítica hacia Pedro. Dígala. Negó al Señor. Ay, Pedro, tan, ¿cómo le podemos decir, hermanos? Un calificativo. Negó al Señor. ¿Qué Pedro tan traicionero? ¿Sí? Usando el apellido del hermano Efraín, pero a la inversa, qué desleal, ¿verdad que sí? Y así podemos decirle, Pedro, ay hermanos, pero ya quisiéramos tener en las iglesias ese tipo de Pedros. Pedros cuando dijo el Señor, si eres tú si tú manda que yo voy a ti cuando caminó sobre las aguas, Señor, si tú eres, di que yo vaya hacia ti, voy. Y el Señor le dijo, ven Pedro. Y fue después del Señor Jesucristo la única persona que caminó sobre las aguas. Ya quisiéramos tener esos Pedros, hermanos, que cuando digan, hermanos, vamos a trabajar en esto, yo voy, Señor, yo entro, yo le hago, no importa. Pero nomás nos gusta quedarnos con la parte negativa. Negó al Señor Pedro. ¿Cuántas veces tú y yo lo negamos a propósito? ¿Cómo, hermano? Yo nunca he negado al Señor. Déjame decirte que con nuestras actitudes negamos una y otra vez al Señor. Y no me vas a decir que no. Entonces, pero Pedro en las manos del Señor fue moldeado su carácter. Ese temperamento también. ¿Te acuerdas cuando el Señor se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a orar aparte y les dio instrucciones y les dijo, oren, quédense aquí, oren, mientras tanto yo voy allá y voy a orar, y los halló durmiendo? Pero el Señor es soberano, sabe todas las cosas. Y de repente llegó una turba y el Señor dijo, ya la hora ha llegado. ¿Y se acuerdan que quién salió a defender al Señor ahí? Pedro. Pedro tomó la espada y luego llegó un soldado romano llamado Malco. ¿Y qué hizo Pedro? Le atestó un espadazo para matarlo, porque era la intención de él, matarlo. Pero aquel soldado pudo esquivarse un poco y le voló, le mochó la oreja en ese momento. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Quién fue Pedro? Fue Pedro. Pero el Señor Jesucristo le da una preciosa lección. Le dice, Pedro, guarda tu espada, porque no debe ser así. El cristiano no debe de actuar con la violencia. La violencia no es lo que caracteriza ni distingue a un hijo de Dios. ¿Sabían ustedes esto, hermanos? No, Pedro, guarda tu espada. ¿Y qué hizo el Señor con este hombre, hermanos? Tomó la oreja e hizo un milagro precioso y le volvió a poner la oreja en su lugar. Y así Pedro, hermanos, vivió experiencias con el Señor, muchas experiencias. Aquella me acuerdo cuando Pedro le dijo, Señor, te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, Pedro, para que tu fe no te falte. Ese era Pedro, hermanos. Y aquí lo vemos ahora muy diferente, diciendo estas palabras. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y nos habla de todas las cosas, que recordemos, que no olvidemos estas cosas tan importantes como cristianos, hermanos. Por ejemplo, dice todas las cosas que pertenecen a la vida. Nos habla un poco, hermanos, de que todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que palpamos, es por la creación de Dios. Porque dice la Biblia, por su divino poder, estas cosas que sabemos, que vemos, que palpamos, es por el divino poder de nuestro Dios. Podemos cotejar esto con Colosenses capítulo 1. Vean, hermanos, si son tan amables, usen la escritura. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Y para que me apoyen leyendo y convencidos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Versículo 15, 1:15 de Colosenses. ¿Qué dice? Hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. Y luego enfatiza el versículo 16, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas?
todas las cosas, hermanos, las que hay en los cielos, vean, las que hay en la tierra. ¿Puedes ver lo que hay en los cielos, hermanos? Sabes que nuestra mirada alcanza a ver ciertas cosas, nada más, pero no puedes ver lo que hay en el segundo cielo y mucho menos puedes ver lo que hay en el tercer cielo. Eso se va a dar ¿cuándo? Cuando Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Y ahí vamos a estar con Él en el tercer cielo. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas estas cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, hay cosas que no vemos, Ojo, hermanos, hay cosas que no vemos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando días atrás se festejó a nivel nacional, sobre todo, dos cosas muy importantes para el mundo, no para nosotros, ya no. El famoso Día de los Muertos, esa fue una. Anteriormente el famoso día del Halloween. Hermanos, esa fue una fiesta 100% satánica. Esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se carcajeaban de ver a las personas, a los niños y a los adultos, guiándoles, llevándoles, buscando agradar a esas huestes de maldad, hermanos. Era una fiesta demoníaca. Muchos dirán, ay, qué exagerados, si son niños, van por sus dulcitos. Créelo, era una fiesta 100% diabólica. Y tristemente algunos cristianos por ahí dan auge también. Qué tristeza, hermanos. Pero hay cosas que no se ven. Y los demonios existen, por si no lo sabías. ¿Sí? Satanás es un ser creado y es real. Algunos nos tildan de exagerados, pero déjame decirte que tengan mucho cuidado. Hay veces que hasta como cristianos, hermanos, le abrimos la puerta de par en par al enemigo para que entre a nuestros hogares de alguna forma. ¿Cómo, hermano? A algunos les encanta, les apasiona ver películas de terror. Y dicen, ay, no, hermano, ¿eso qué tiene de malo? Dime qué tiene de bueno. Sí, aún en esas áreas, y no estoy siendo exagerado, porque he escuchado testimonios de personas que llegaron a ver algunas películas de ese índole y no han podido ni dormir. Y suceden cosas por ahí en sus casas. El diablo tiene poder, créelo. Dice la Escritura aquí en Colosenses, sean visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y Él es antes de qué? Versículo 17, vean ahí. Y Él es antes de todas las cosas. Recordando estas cosas, el apóstol Pedro llega a ese punto diciéndonos, ¿sí? Las cosas que pertenecen a la vida, porque Dios es el creador. Dios te creó a ti con un plan, con un propósito, hermano, hermana. Créele al Señor. Tú no estás viviendo por producto de la casualidad. Tu vida tiene sentido, porque tu vida tiene sentido cuando llegó Cristo a tu corazón. Y ahora de ahí en adelante el Señor quiere usar tu vida de muchas formas y quiere mostrarte que la vida en Cristo vale la pena. Y esto no debe de olvidarse. Hermano, la vida cristiana no es aburrida de ninguna forma. La vida cristiana es lo mejor que nos ha podido pasar a ti y a mí. Hay que valorar eso porque fue por medio de Él y para Él. Porque Él le plació salvarte a ti y salvarme a mí. Pero también, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la piedad, ¿sí? Esto tiene que ver con la compasión y con la misericordia. Mateo capítulo 9, versículo 36, creo que lo saben, pero vamos a ir a ese pasaje. Mateo capítulo 9, dice la Escritura, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hermanos, esto es algo que no se nos debe de olvidar.
la compasión y la misericordia hacia las demás personas. Sí, hace un momento hablaba de estos eventos que salieron, pero estoy hablando de los eventos y no de las personas, porque las personas merecen que las veamos con compasión y con misericordia, para que nosotros seamos los portadores de un mensaje que pueda cambiar sus vidas. Amén. Para que el Señor los saque de las tinieblas a esa luz admirable de donde a ti y a mí nos rescató una vez. Pero tiene que haber un distintivo en el Hijo y en la hija de Dios: compasión y misericordia para con las demás personas. No estamos para juzgarles, estamos para hacerles de bendición. Y esto es lo que dice Pedro: que no se te olviden estas cosas. Hay veces que se nos olvida tanto, hermanos, que somos hijos de Dios, que decidimos dejar las filas del cristianismo. ¿Cómo ven? De veras, tenemos que seguir recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también nos dice la Escritura: nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? La piedad, hermanos, es un sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o que padece. Que no se te olvide, hermanos, hermana, hermano, que no se te olvide tener compasión por la gente que padece, que sufre. El día que tú dejes de sentir compasión y misericordia, ya tienes un problema muy serio. Porque el Señor a ti y a mí nos dio con ojos de misericordia, no una, sino varias veces. Y es lo que la gente necesita, y es lo que los niños necesitan, los jóvenes necesitan, las personas necesitan, que sigamos viéndonos de esa forma. Porque esa fue la visión del Señor. Nos vio a ti y a mí como ovejas desamparadas y dispersas sin pastor. Recordando estas cosas, dice la Escritura. Versículo 8, hermanos, regresemos. ¿Qué dice la Escritura en el versículo 8 de 2 de Pedro? Porque, ¿están ahí, hermanos? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a decir esta expresión: porque si estas cosas... ¿Cuáles cosas, hermanos? Para contextualizar, si ustedes ven el versículo 4, porque va ligado al mismo pensamiento, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de la salvación, por medio de los propósitos del Señor, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, como hijos de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego dice, vosotros también poniendo, número 1, dice, toda diligencia, ¿sí? Toda diligencia. Y luego dice, número 2 ahí, nos habla de la fe. ¿Por qué quise incluir la diligencia? Porque la diligencia es muy importante. ¿Sabes que la diligencia nos invita a escudriñar, a no ser así nada más de que voy a estudiar la Biblia y le voy a dar una ojeadita? No, hermano, sé diligente. Pon el sentido. Ve lo que Dios te está diciendo. Ve cuáles promesas encontramos. Ve cuáles exhortaciones te está dando. Ve cuál bendición hay. Lucas lo hizo. Fue diligente al escribir el Evangelio. Y en su dedicatoria a Teófilo, diligentemente, dice, indagué de estas cosas. Diligente. Por eso dice aquí, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad y al afecto fraternal, el amor. Estos son los ingredientes que el cristiano necesita abrazar en su vida para tener un concepto muy diferente de las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué hay mucho desánimo entre los cristianos? Porque faltan ingredientes, hermanos. ¿Sabes por qué hay muchos problemas entre los cristianos? Porque faltan muchos ingredientes, hermanos. Por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, no se les olviden estas cosas. Y son cosas importantes. Los mandamientos del Señor no son gravosos,
Solo tú y yo necesitamos descansar en Cristo y se acabó, y saber que Él es el ejemplo a seguir. Y por eso tenemos nosotros que añadir estos ingredientes uno a uno. Y créeme, no daría el tiempo ahorita necesario para hablar de la diligencia, de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y sobre todo del amor. Nos falta tiempo, pero que no se nos olvide de momento lo que está diciendo la Escritura. Porque si estas cosas están en nosotros, y luego dice, y abundan, no nos van a dejar estar ociosamente. Hermanos, la noche está avanzada. Es tiempo de trabajar en el Señor, es tiempo de confiar en Él. No hay tiempo para quedarse ociosamente hablando en un sentido espiritual. No dejes de leer tu Biblia, hermano. No dejes de meditar, no dejes de doblar tus rodillas, no dejes de orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, no dejes de orar por la iglesia, no dejes de orar por ti mismo. No te salgas a trabajar sin haber orado al Señor. No te olvides de estas cosas y sé una luz en donde quiera que tú estés. Y cuando te desanimes porque llega el desánimo, fortalécete en el Señor una vez más. Porque si estas cosas están en ti y abundan, no nos van a dejar, y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, ¿qué dice? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida mejor. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Gracias. Y otra vez la exhortación. Pero el que no tiene estas cosas, y sabes, aquí sí hay pero que valga. Porque llega el momento, ¿sí?, en que el cristiano empieza con un problema de miopía. Porque, hermanos, quiero decirles que una persona no se aleja de las cosas de Dios de un día para otro. Lo va cocinando, poquito a poquito. Se va llenando su mente y su corazón de piedrecitas, tales como que, ¿a qué vas? Vas a perder el tiempo. Ay, ¿vas a dar tu tiempo y tu dinero? Se lo va a gastar el hermano Manolo. No, mira, a él bien que le pagan. Mira, ya empezó con las mismas palabras a decirnos. Todas esas cosas. Se va llenando tu corazón de esas piedrecitas. Y eso va a afectarte en tu visión espiritual. Va a mermar tu vista, tu visión. Hermanos, nos hemos gozado en este mes de actividades preciosas. Vimos la mano de Dios en los jóvenes, amén. La vimos, hermanos, la palpamos, la mano de Dios. Vimos la mano de Dios en el aniversario. Bendito el Señor. Viene una actividad con niños. Ay, los niños no importan mucho, mi hermano. Pero cuando tú dices, son los niños, no importan. Cuidado, mi hermano, tenemos que orar. Porque el enemigo está trabajando. El que no tiene estas cosas, ¿tiene la vista? No ve más allá, hermano. No ve, está ciego. Porque una vez que llega la miopía, viene la ceguera espiritual. Porque ya se le olvidó de quién depende, ya se le olvidó quién lo compró con sangre. Y no cualquier sangre, sino la sangre preciosa de Cristo. Ya se le olvidó. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo, que ya se te olvidó, hermano. ¿Quién te dio la vida eterna? ¿Ya se te olvidó quién te tiene en este lugar? ¿Ya se te olvidó quién te sostiene? ¿Ya se te olvidó quién ha hecho muchos milagros en tu vida porque Él hace milagros? ¿Ya se te olvidó? Por eso Pedro quiere que nunca se nos olviden estas cosas y lo enfatiza una y otra vez. Y por último, versículo 12. ¿Qué dice? Hermanos, no importa, aunque ustedes ya la sepan estas cosas, no importa si tú ya te sabes al derecho y al revés la Biblia, no importa si históricamente y doctrinalmente, no importa que ya sepas muchas cosas de la Biblia, no importa. El apóstol Pedro dijo, eso no me importa, yo no voy a dejar de recordarte siempre estas cosas. ¿Y cómo las voy a hacer recordar? Dice el apóstol.
a través de tu ejemplo, porque la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. En Deuteronomio vimos, y la repetirás a tus hijos y estando. Hermanos, no hay mejor enseñanza que el ejemplo. Yo puedo decir una y mil cosas aquí, pero si saliéndome de este lugar vivo doblemente, vivo diferente, pues ¿qué enseñé? No enseñé nada, hermanos. No enseñé nada. Es en tu casa. Es donde andes en el trabajo, que verdaderamente estamos predicando y verdaderamente estamos enseñando que somos hijos de Dios, que vale la pena vivir la vida cristiana y que no se nos debe de olvidar de quién dependemos, porque ¿de quién dependes, hermano? ¿Quién te dio la vida eterna? ¿Quién te dio la vida primero? El Señor. ¿Quién te dio vida eterna? El Señor. ¿Quién te sostiene? El Señor. ¿Quién te provee lo necesario? El Señor. O sea, todo es de Él y para Él, y a Él sea la gloria. Por Él tú y yo respiramos. Él merece toda nuestra atención. Por eso no dejaré de recordarle las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Termina diciendo el versículo 15, también yo procuraré con diligencia, ¿ves? Empezó con la diligencia, ¿te fijas? También yo procuraré con diligencia. O sea, no es una cosa liviana lo que estamos hablando. Que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener otra vez memoria de estas cosas. Cuando Dios habla y repite algo una y otra vez, hermanos, es necesario poner atención y más aún llevarlo a la práctica. Recordando una y otra vez lo que el Señor nos dice por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, se va a hacer patente un versículo en nuestra vida que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, pregúntate, ¿por qué hay cosas que no están yendo bien en tu vida? Tal vez ya se te olvidó. Hay que recordar siempre estas cosas. Dios los bendiga, hermanos.